Y bueno, hermanos, vamos a entrar en materia con el estudio número 36 del segundo libro de Samuel, capítulos 19 al capítulo 21, versículo 22. Y este estudio, hermanos, lo titula El regreso y últimas campañas del rey David. El contexto segundo de Samuel 19, capítulo 19 al capítulo 21, versículo 22. Y la verdad central, hermanos, nos marca en este estudio con este comentario. A pesar de los pecados y consecuencias, Dios sigue mostrando misericordia hacia sus hijos. Y ya hemos puntualizado, hermanos, la situación del rey David, de Saúl. Finalmente vemos cómo los pecados pues conllevaron a consecuencias, hermanos. Y Dios siguió mostrando su misericordia con el rey David, porque hemos visto que a pesar de su pecado, finalmente se mostró su fidelidad y su pacto con el rey David en la vida del rey Salomón. Ahí vemos cómo la bendición y la misericordia de Dios se manifestó en la vida del rey David a pesar de su pecado. Entonces ahí vemos cómo finalmente en el pecado Dios tiene misericordia en los hijos en sus hijos, en los hijos de Dios, y sigue manifestando esa misericordia, pero las consecuencias, hermanos, nadie se las quitó. Entonces esa es una verdad central. Y como meta de enseñanza-aprendizaje, nos comenta el libro, nos dice que el alumno demuestre, 1, su conocimiento de cómo el pecado de David le produjo la pérdida de muchas personas muy queridas para él, y 2, la actitud de valorar la misericordia de Dios para que con quienes se acercan a él arrepentidos y confesando sus pecados. Aquí en esta meta de enseñanza, hermanos, hay 2 puntos también muy importantes, donde nos dice que debemos demostrar el conocimiento, ese conocimiento de cómo el pecado de David le produjo la pérdida de muchas personas muy queridas para él. También es una realidad, hermanos, que cuando nosotros estamos en pecado, podemos deteriorar, hermanos, pues la relación de personas, la relación de familias, la relación de conocidos y aún la relación en nuestras propias iglesias, hermanos, cómo podemos perder pues una relación de amistad, hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado, hermanos. Y la otra, la actitud de valorar la misericordia de Dios para con quienes se acercan a él arrepentidos y confesando sus pecados. Y este es otro punto muy importante, hermanos, porque aquí nos demuestra que si nosotros no nos arrepentimos, seguimos viviendo una vida empecinada en el pecado, hermanos, empecinada en nuestro orgullo, en buscar lo nuestro, en fin, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, no reconocemos y no hay sumisión y no hay humildad para vivir moldeados en lo que es los mandamientos y en las ordenanzas de Dios, y no confesamos nuestro pecado, hermanos, no podemos vivir una vida así, y finalmente vamos a vivir una vida pues fuera de la misericordia de Dios, hermanos. Esa es una realidad, fuera de la misericordia de Dios. Bueno, hermanos, aquí el libro, perdónenme mi ser tan reiterativo, pero creo que ustedes, hermanos, ya en casa pudieron hacer el estudio, y yo nada más quiero hacer mi participación como maestro, hermanos, y me quiero ir al final con las aplicaciones del estudio, que finalmente, hermanos, son de alguna manera nos invita a contextualizar estas enseñanzas, hermanos, porque
no podemos estar viviendo esta historia. Yo en la clase pasada mencionaba que esta historia, la historia de los personajes, pues ya vivieron su vida, hermanos, vivieron sus tantas cosas en su vida como personas delante de Dios. Moisés, Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón. No te voy a hacer algún comentario de la vida de Sansón, ya lo había hecho anteriormente, pero lo quiero hacer porque hoy en la unión de varones, desde la semana pasada, estamos teniendo un tema referente a la vida de Sansón y qué es lo que implica la vida de Sansón. Entonces ya fue la historia. Entonces vamos a hacer a un lado la historia de estos personajes, pero hoy por hoy, ¿qué nos trae a nosotros, hermanos? La vida de estos personajes, aplicándolos a los estudios que hoy estamos haciendo, aplicarlos a los tiempos de hoy en nuestras vidas, con nuestros semejantes, hermanos, también, que es bien importante. Y aquí hay 4 puntos que habla: el perdón trae como consecuencia la lealtad. Y esto lo pueden recalcar o lo podemos reforzar en 2 de Samuel capítulo 19 versículos 11 y 12, donde dice: cuando David tomó la iniciativa de perdonar a los que le habían traicionado, recibió de ellos tal gratitud y lealtad que se notó no solamente en los años que todavía le quedaron de su reinado, sino en sus descendientes. Entonces el perdón trae como consecuencias, hermanos, lealtad. Entonces cuando nosotros perdonamos, y porque si Dios nos perdonó, nosotros tenemos que vivir en el perdón, eso va a traer como consecuencia lealtad. El segundo punto o aplicación: las consecuencias de la desobediencia, hermanos, llegan a pesar del tiempo. Entonces, pues las consecuencias de esta desobediencia, de no vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, hermanos, en amor y a todo eso, a perdón, a restauración, todo eso, hermanos, pues esta desobediencia de no vivir conforme a Dios, a lo que Dios nos manda, hermanos, llega a pesar del tiempo. Y lo vamos a ver también un poquito más adelante. Los problemas, el tercer punto: los problemas no resueltos en el momento también traen consecuencias más adelante. Y eso es una realidad, hermanos, que quizás nosotros ya pudimos, como adultos, hemos podido experimentar en nuestras relaciones diarias de trabajo, de familiares, de la iglesia, hermanos. Y yo recalco mucho la iglesia, hermanos, porque finalmente estos mandamientos son para nosotros, a los hijos de Dios. Somos su pueblo. Entonces hay tantas enseñanzas desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que por cierto en el Nuevo Testamento habla mucho sobre todo de las relaciones interpersonales, hermanos. Entonces yo recalco eso mucho porque anteriormente se afectaba al pueblo de Israel. Y hoy ¿a quién afectamos hoy? A la iglesia que finalmente es la novia de Cristo. Entonces, los problemas que no podemos resolver en el momento con hermanos, con familiares, hermanos, va a traer consecuencias más adelante. Y la cuarta: la perversidad como forma de conducta, hermanos, trae como consecuencia el rechazo aún de los amigos. Y se acuerdan, hermanos, que yo una vez hice un ejemplo, ¿no? Se acuerdan de una hojita que yo les decía que una hojita pues que está lisa, que está pues lista para escribir, para dibujar, es un utensilio, una hoja. Pero se acuerdan cuando hacíamos ese ejemplo de que cuando nosotros tenemos esta hojita lista para dibujar, para escribir, y es como una relación, hermanos, cuando empezamos a dañar una relación familiar o de iglesia, hermanos, hacemos esto con las relaciones interpersonales, con las relaciones de los hermanos. Y cuando queremos nosotros poder quizá planchar una hoja, va a quedar así, hermanos, dañada. Ya no va a estar como antes, hermanos. Entonces es muy importante esto, y más adelante voy a hacer el comentario y sobre el estudio que estamos haciendo sobre la vida de Sansón, que finalmente hoy por hoy nos tiene que ayudar, hermanos, a ver cómo, a saber cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios.
y basado, hermanos, basado en los estudios que estamos viendo, porque no es nada más por hablar, por decir, sino simplemente todo esto, hermanos, nos tiene que traer una enseñanza a nuestras vidas y reflexionar, cambiar y todo esto, mis hermanos. Bueno, entonces vemos en este estudio, hermanos, del 36, el regreso y últimas campañas del rey David. Vemos aquí, hermanos, una conspiración de Absalón, el hijo del rey David. Y pudo haber sido, hermanos, aquí menciona pues 2 puntos. ¿Por qué se rebeló el Absalón, el hijo del rey David, queriendo de alguna manera robarle el reino a su propio padre? Y bueno, esta conspiración de Absalón, hermanos, pudo haber sido por el rencor. Fíjense qué sentimiento, hermanos, del rencor de Absalón. Este rencor fue existente en la vida de Absalón por la respuesta al rey David, que se acuerdan cuando a la humillación de su hermana, de su hermana que fue abusada, que fue violada, hermanos, y el rey David prácticamente no hizo nada. Entonces esto, pues prácticamente, hermanos, también fue una enseñanza para nosotros, porque cuando no intervenimos en un momento dado en las situaciones de pecado, de conductas de nuestros hijos, hermanos, y en un cierto momento los cubrimos, o decimos, no me toquen a mis hijos, no me los toquen, no les digan nada. Cuidado, hermanos, cuidado, porque ahí estamos alimentando, hermanos, la irresponsabilidad hasta cierto punto nuestra y de nuestros hijos. Y debemos de tener, pues estar muy atentos, tener mucho discernimiento, hermanos, y hay que ver las maneras, con amor y con disciplina, sobre todo con amor. Tenemos como padres y a veces como hermanos, en cierto momento, hermanos, disciplinar y corregir y exhortar, hermanos. Eso es bíblico, exhortar a nuestros hijos, ¿no? Pero cuando nosotros cometemos el error de decir, es mi hijo y no lo toco, y a veces somos consecuentes, hermanos, permisivos. Y yo, hermanos, también lo digo en primera persona, hermanos, cometemos un error. Y cuando es de otros hermanos, cuidado, que alguien le diga algo a mi hijo, no me lo toquen, no me le diga nada. Entonces podemos caer en errores, hermanos, de ser permisivos y romper una responsabilidad quizá nuestra y trasladársela a nuestros hijos, también haciéndolos irresponsables. Entonces esta situación de rencor que existía en Absalón, pues pudo haber sido por eso, hermanos, porque ante tal humillación de su hermana no hizo nada el rey David. Y la otra, hermanos, fue el pensar, ¿no? El pensar de que el rey David le daría el trono a otro de sus hijos, y él no quiso esperar. Entonces ahí se quiso adelantar, ¿no? Absalón dijo, no, pues antes de que se lo dé el reinado, el trono a otro de sus hijos, de mi padre, yo me adelanto. Entonces, bueno, esa es una de las situaciones, hermanos, por el cual Absalón, el hijo del rey David, le motivó tal conspiración para destronar a su propio padre. Bueno, en esta historia, hermanos, yo no me quiero ya meter mucho a la historia. La historia ya la podemos leer de memoria, quizá, hermanos, ya sabemos lo que pasó, traiciones, en fin, homicidios, toda la historia ya no la sabemos, como la del Sansón, que más adelante la voy a tocar un poquito. Toda la historia ya no la quiero tocar, hermanos. Vámonos quizá a lo concreto, ¿no? A lo que a la enseñanza más que creo nos trae esto. Bueno, hubo 3 acciones de Absalón, hermanos. Uno, si ustedes ya leyeron los capítulos, fue uno, cuando él se presentó con carros, ¿no? Con carros de combate, con caballos, con siervos, hermanos.
Entonces esto lo hacía como anteponiéndose, como presentándose como un príncipe, ¿no? O sea, que vieran mi caballería, que vieran mis carros de combate, mis siervos. Entonces fue una señal, ¿no?, de presentarse como un príncipe, ¿no? O sea, que toda la gente lo viera, ¿no? De esa forma, de esa manera. El segundo fue su intento de enmendar injusticias, haciendo alusión al rey David, que para él le parecían sus acciones que eran injustas, y él se presentaba como un intento de enmendar injusticias, ¿no? Mostrándose como el justo, ¿no? Yo voy a ser mejor que mi padre, yo voy a ser justo, y de esa manera él también se presentó de esta manera, ¿no? Con esta acción. Y la tercera, hermanos, un trato cariñoso a todos, a todo el pueblo, a todos, destacando de esta manera la separación que existía entre el rey y sus súbditos. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 15, del versículo 1 al 6. La conclusión de esto, hermanos, es: Absalón así robaba, hermanos, así robaba, con esta apariencia de presentarse ante el pueblo, ¿sí? Como un justo, como yo soy el príncipe, ¿sí? Yo voy a hacer justicia. Y de esta manera, hermanos, Absalón así robaba el corazón de los hombres de Israel. La frase hebrea robaba el corazón, que es ganab lev, significa, hermanos, engañar. Engañar. Entonces, de esta manera se presentó Absalón queriendo engañar al pueblo, hermanos. Y algo de engañar lo podemos revisar en Génesis 31:20. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo Absalón, hermanos, era engañando por medio de artimañas al pueblo de Israel, para que la fidelidad que profesaban a David, hermanos, la cambiaran hacia Absalón. Fíjense cómo, como dice Proverbios, ¿no?, qué engañoso es el corazón, ¿no? Y nos podemos presentar, Absalón lo hizo delante del pueblo, delante de quien ustedes gusten, hermanos. Pues aquí se hablaba del pueblo, delante de nuestras iglesias. ¿Cómo también nosotros podemos meternos, hermanos, ganarnos los adeptos, ganarnos la simpatía, hermanos, por medio de artimañas y engaños? Creo que para mí, hermanos, es una enseñanza también que tenemos que estar muy, muy atentos, hermanos, discernir las cosas, porque, hermanos, podemos pensar tantas cosas como Absalón lo hizo. Él pensó que le iba a dar el reino a uno de sus hijos, y nuestros pensamientos, nuestras corazonadas, hermanos, pueden ser engañosas y usar artimañas, hermanos, para lograr a veces lo que nosotros queremos, no lograr nuestras voluntades, hermanos. Y cuidado, debemos de tener mucho cuidado en este aspecto, hermanos, porque finalmente vemos las consecuencias del rey David, hermanos. La sufrió, y también, hermanos, a su misma familia, como decimos vulgarmente, se llevó entre las patas a su familia, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento, hermanos. Y bueno, estas son algunas de las situaciones de las que Absalón pues prácticamente estuvo maquinando. Se puede decir que estuvo maquinando. Entonces, hermanos, él ganó popularidad, hermanos, bajo estas apariencias, bajo estas artimañas, para obtener lo que propuso en su corazón, ¿no? Finalmente, hermanos, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, un comentario a lo que estamos estudiando en varones los jueves con el pastor. Y el pastor, de alguna manera, estamos estudiando la vida de Sansón. Y también, como la vida de Sansón, eso ya pasó hace miles de años, hermanos, ¿no? Ya la sabemos, la historia de Sansón. Y yo hace varios años la di en un tema con intermedios, hace muchísimos años, y también pues básicamente dije, no, pues qué bárbaro, ¿no? Sansón, qué vida, y esto, lo otro.
Y básicamente de lo que hemos podido estudiar, hermanos, en Sansón, lo que lo motivó a su decadencia, incluso a la muerte, a lo que lo llevó a la muerte, después de que fue un apartado para Dios, para un propósito, hermanos. ¿Qué es lo que lo llevó a una situación tan terrible y tan tremenda? La lujuria, vemos la lujuria, el orgullo, el decir yo merezco esto, yo quiero esto, yo se volvió irresponsable, hermanos, básicamente. Y ayer veíamos también otro de los aspectos de Sansón, sus emociones en cuanto a la ira, porque él se llenó de ira, de enojo, hermanos. Y finalmente también, hermanos, yo veía en un comentario bíblico que aparte de todo esto, hermanos, pues era, Sansón decía, pues yo merezco, ¿no? Yo merezco esto, yo ya me lo gané por mis propias fuerzas, porque yo lo he hecho, porque siempre anteponía su orgullo, su enojo, el yo lo merezco, pero saben también lo que decía un comentario bíblico, hermanos, caprichos. La vida de Sansón también estuvo llena de caprichos, hermanos. Entonces creo que esta vida de este personaje tiene que traernos, hermanos, pues reflexión, y finalmente, hermanos, aquí otra situación, que yo también pude ver, hermanos, pues que él buscaba su beneficio, hermanos, su propio beneficio. Él buscaba a la mujer para sí, para él, y decía, a mí me gusta esto y esta, y yo la quiero, y padre, madre, yo quiero, y yo merezco, y era para él, era el egoísmo, hermanos. Y finalmente, pues llegó a afectar a vidas humanas, hermanos, a su propia familia y su propia integridad, hermanos. Su propia integridad terminó en un hazmerreír, así podemos verlo, hermanos, ante los filisteos, que Dios, todavía siendo misericordioso, hermanos, al final de su vida estuvo Dios con él, a pesar de que él rompió sus votos nazarenos, lo rompió sus votos. Él cuando se iba a casar con una persona, una mujer, hizo una fiesta, tomando alcohol, tocando el cadáver de un león, un león muerto, ¿se acuerdan? Cuando metió la mano para sacar un panal de miel. En fin, hermanos, él rompió todo lo que Dios le dio, para propósitos de él, de su familia y de su pueblo, hermanos. Él lo rompió y en lo que terminó. Entonces esto nos trae, hermanos, a nosotros una historia de la que tenemos que aprender, hermanos, ¿no? Entonces ahí hubo muchas situaciones de sus emociones, de sus pensamientos, de su ira, de su orgullo, de sus caprichos, hermanos. Cuando nosotros vivimos una vida encaprichada en yo quiero esto, yo no sé, hermanos, creo que, y yo lo reitero, hermanos, porque finalmente, hermanos, este libro nos está llevando a eso, a cómo porque nosotros nos relacionamos con nuestra familia, con nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Y si esto está escrito para los cristianos, hermanos, ¿a quién estamos perjudicando o beneficiando? A la iglesia, hermanos, a la iglesia. O sea, no hay más, no hay para dónde voltearnos. O traemos beneficio y somos de bendición para la iglesia, o estamos afectando a nuestra propia iglesia, hermano, ¿no? Con nuestras actitudes, con yo merezco, yo quiero, y apariencias y engaños, y ganar popularidad, querer, hermanos, como se me fue la palabra, ser, protagonistas, hermanos, ¿no? Muchos queremos que nos vean, yo hago esto y yo hago lo otro, hermanos. Si nosotros trabajamos para Dios, hermanos, con que Dios lo sepa y Dios sabe lo que estemos haciendo, pero no tenemos por qué estar diciendo lo que hacemos, hermanos. Entonces queremos protagonismos. Entonces, hermanos, eso delante de Dios creo que no está bien visto, hermanos. Pero bueno, entonces
Este estudio, hermano, nos trae mucho para reflexionar en estas situaciones que vivieron en ese tiempo, y ya vimos la vida desde Saúl, ¿no? Todo lo que se vivió, hermanos, todo lo que se vivió con Saúl para con el rey David, y luego ya David para con sus hijos, y fue tremendo, hermanos, fue tremendo. La vida de Sansón también eran actitudes de decir, de alguna manera usar cosas absurdas, ¿no? De decir, bueno, el que me responda de un acertijo, o sea, ¿por qué tener que estar haciendo ese tipo de situaciones, hermanos, y que le costó la vida a 20 personas, hermanos? Imagínense. Pero bueno, entonces esto nos trae, hermanos, un estudio y una reflexión para nosotros, de alguna manera, hermanos, ponernos a reflexionar sobre estos temas, hermanos. Bueno, un libro que yo estudié menciona, y por eso digo, por eso estoy mencionando mucho a la comunidad, como en este caso, hermanos. ¿A quién dañaba a veces las decisiones de las personas del Antiguo Testamento? Al pueblo de Israel, ¿no? A las familias, hermanos, a las familias. ¿Se acuerdan también de ese personaje que no recuerdo? Les digo que a veces yo no recuerdo las cosas, pero ese personaje, cuando les dicen al pueblo de Israel que no sustraigan cosas, ¿se acuerdan? Creo que eran del pueblo de Babilonia, y hubo un personaje que vio, creo que fueron unos artefactos, una alfombra, artefactos que los vio, les llamó la atención y los sustrajo y se los llevó a su tienda, ¿se acuerdan? A la casa de este personaje, no recuerdo su nombre. Y finalmente fue descubierto, hermanos, creo que fue por Josué, fue descubierto y finalmente lo señalaron, hermanos, y lo mataron a él y a su familia. Entonces, porque traía consecuencias para el pueblo, hermanos, porque Dios le dijo, hay una persona que sustrajo, y bueno, indagaron y llegaron al personaje, y estaba afectando al pueblo y a su familia la afectó, hermanos, porque fueron, si no mal recuerdo, pues los mataron, hermanos. Entonces hay una afectación, hermanos, en nuestra propia vida. Empezamos, o pónganle al revés, hermanos, afectamos a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestras familias y a nosotros. O si lo quieren poner al revés, nos afectamos a nosotros primeramente, ¿no? También. Como en la vida de Sansón, que cómo terminó, hermanos, ¿no? Cómo terminó. Pero bueno, este libro, hermanos, menciona que en gran parte del Nuevo Testamento, hermanos, se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos, hermanos, mutuamente. Va de nuevo. Gran parte del Nuevo Testamento, hermanos, se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Y creo que no es una casualidad, ¿no? Si por algo, hermanos, y lo podemos ver en las cartas de Pablo, si por algo Jesús vino a un ministerio, a acercarnos, cuando dice el reino de Dios acercado a ustedes, a los hombres, y nos habla de un arrepentimiento y todo eso, pero también el Nuevo Testamento habla mucho, hermanos, acerca de las relaciones personales, de la iglesia, porque volvemos a lo mismo, hermanos, la iglesia es la novia de Cristo. ¿Y quién va a venir por el esposo? ¿Quién va a venir por la iglesia? El esposo, hermanos. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros, hermanos, los que nos congregamos. Entonces, por algo el Nuevo Testamento se ocupa en la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. El apóstol Pablo nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros, fíjense, hermanos, es señal de madurez espiritual. Va de nuevo. El apóstol Pablo nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Y eso, hermanos, yo lo dejo a cada uno de nosotros, hermanos.
Pablo sentía vergüenza, ¿se acuerdan en el libro de los Corintios, hermanos? Pablo sentía mucha vergüenza por los miembros de Corinto, hermanos, donde habían divisiones y se demandaban entre hermanos, entre congregantes, hermanos, y pues imagínense, hermanos, cómo no iba a sentir Pablo vergüenza, ¿no? Cuando habían divisiones, disensiones, pleitos, yo te demando a ti, hermano, porque me quedaste de ver 2,000 pesos y te demando, o sea, yo me pongo en el lugar de Pablo y pues sí es para avergonzarse, ¿no? Como una ocasión decía un pastor hace muchos años invitado a nuestra iglesia Estrella de Belén, ya ven que teníamos muchos invitados en nuestra iglesia Estrella de Belén, y una ocasión decía un pastor, dice, yo no quiero invitar a un hermano, perdón, a un familiar, a un amigo, porque pues si se encuentra la hermana chonita, ¿no? Que es bien agresiva y que tiene su carácter y decía este hermano, no, mejor no la invito, ¿no? Pues qué vergüenza, hermanos, ¿no? Qué vergüenza ver que invitados, hermanos, presencien pleitos, enojos y no más, tantas cosas, hermanos, que eso se ve, se siente, hermanos. Entonces, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, Jesús dijo, dichosos los pacificadores, hermanos, para acabar con este punto, dichosos los pacificadores. Y esto viene en Mateo 5:9. Por desgracia, en este mismo libro, hermanos, yo leía, por desgracia, la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó cómo resolver conflictos, ¿no? Y sí, quizá nosotros a lo mejor fuimos educados de que pues no te dejes, ¿no? Y si te la hacen, y yo fui también uno de ellos, ¿no? Yo antes de conocer al Evangelio, pues yo era orgulloso, era eso, lo otro. Y yo decía, bueno, pues si no me saluda, pues que no me salude, ¿no? Yo tampoco lo saludo, ¿no? O sea, no buscar, no ser humildes, no ser sumisos, no buscar, hermanos, quizá arreglar los conflictos, o a los hijos, no, si te hacen, no te dejes, y tú haz esto, y tú respóndele, y tú, o sea, creo que muchas veces pudimos ser educados así, hermanos, pero bueno, bendito Dios que ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir y ahora tenemos que ser diferentes, hermanos, tenemos que ser diferentes y por algo, hermanos, creo que estamos en casas, ya no estamos asistiendo a templos, hermanos, que estábamos acostumbrados a las actividades y a la iglesia y que no es malo, hermanos, porque finalmente para eso la iglesia fue creada también, hermanos, para estar en comunión unos con otros, estar en actividades, en fin, para el buen funcionamiento de la iglesia, hermanos. Pero hoy estamos en casas, hermanos, ya no estamos asistiendo a templos. Pero entonces ¿qué Dios quiere de nosotros? De nuestros corazones, de nuestras maneras de vivir, de nuestros pensamientos, de nuestras formas de actitudes, hermanos, que finalmente al rey David lo llevó, a Sansón lo llevaron, hermanos, a vidas desastrosas, hermanos, por sus comportamientos, por su pecado, a veces no confesado, hermanos. Entonces es una situación muy diferente, hermanos, que tenemos que estar reflexionando en casa y en nuestras familias. Bueno, cuando comenzamos por reconocer con humildad, y finalmente porque aquí lo dice el libro, hermanos, ¿no? Cuando dice en la meta de enseñanza-aprendizaje, en el segundo punto, si se acuerdan, cuando dice que debemos demostrar la actitud de valorar la misericordia de Dios para con quienes se acercan a Él arrepentidos, hermanos, y confesando sus pecados. Entonces, cuando nosotros comenzamos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados para con Dios y para con nuestros hermanos, con humildad, ¿sí?, de nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y se desarma, hermanos, porque posiblemente esa persona esperaba que estuviéramos a la defensiva. Entonces, bueno, otro punto, hermanos, es cultivar la vida también en comunidad, hermanos, requiere humildad. Requiere humildad. Nada destruye la comunión, hermanos, tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia
y el orgullo empedernido, hermanos. Y esto lo estamos viendo en estos estudios, hermanos, en la vida de Sansón y de otros muchos hermanos. Ahorita estamos viendo la vida del rey David, sí, como también hubo en la vida de Sansón arrogancia, autocomplacencia, y en el mismo rey Salomón, hermanos, ahí viene el rey Salomón también, hermanos, sí, arrogancia, autocomplacencias, y orgullos empedernidos, hermanos, porque finalmente el rey Salomón logró una bendición de Dios, como bendijo en cierto momento al rey David, a Sansón, con una fuerza tan tremenda, hermanos, como por ese orgullo empedernido y esa arrogancia y esa autocomplacencia, hermanos, los llevó al fracaso, hermanos, los llevó al fracaso. Y ahí viene el rey Salomón, hermanos, porque él tenía una bendición y él mismo la pidió, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que él pidió? Que era que le diera a Dios, ¿qué? Sabiduría. Pero ¿de qué le sirvió su sabiduría, hermanos? Después de un tiempo, hermanos, él era tan sabio, hermanos, pero esa sabiduría no le ayudó en su vida, porque finalmente, hermanos, terminó en una vida con esposas y de otros pueblos que eran idólatras, hermanos. Finalmente esa sabiduría no le ayudó, fíjense, al rey Salomón, hermanos. Entonces ya tocaremos al rey Salomón, pero vemos cómo, hermanos, es una situación que a veces cuando nosotros nos cegamos, hermanos, cuando nosotros no somos humildes delante de Dios, cuando pues podemos vivir una vida por religiosa, hermanos, discúlpenme que lo diga así, una vida de apariencias como Absalón en un momento dado, hermanos, de artimañas, de apariencias, ¿no? De engaños, hermanos. Podemos estar viviendo una vida en nuestras vidas personales, en la iglesia. Podemos estar viviendo esto, hermanos, y eso nos puede acarrear consecuencias, hermanos. Y eso repercute, vuelvo a lo que nos marca el libro, hermanos, a vivir vidas alejadas de hermanos, distanciarnos, hermanos, así lo marca el libro. Y bueno, Primera de Pedro, hermanos, 5:5, ¿qué dice? Fíjense, a ver, hermanos, vamos a buscarlo aquí, yo lo apunté, pero bueno, Primera de Pedro, hermanos, ¿qué dice? Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. El orgullo, bueno, eso ya fue un apunte mío, pero 1 Pedro 5:5 dice, revístanse todos de humildad, hermanos, ¿en qué? En su trato mutuo, hermanos. Aquí volvemos a ver otra vez cómo, y hay muchos versículos, hermanos, yo no saqué más versículos, pero hermanos, el Nuevo Testamento habla de eso, ¿no? De básicamente, hermanos, de cómo de esta enseñanza del trato de la iglesia, de entre hermanos, ¿sí? De perdonarnos, de alentarnos, de no ser murmuradores, de no estar criticando. Hermanos, creo que ese tema ya yo no lo voy a estar tocando ahorita. Ya creo que estamos comiendo alimento ya sólido, hermanos, y nosotros ya sabemos qué mandamiento tenemos de Dios para con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, 1 Pedro dice eso, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, hermanos, ¿no? Y el orgullo, finalmente, hermanos, el orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos viviendo ese orgullo empedernido, hermanos, bloquea finalmente, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, y eso lo podemos ver pues ya como una consecuencia. Y bueno, hermanos, pues básicamente ese es el estudio. Entonces, ya en las aplicaciones del estudio, como yo les comenté, el perdón, cuando nosotros vivimos una vida y nosotros pues podemos pues tener errores, hermanos. Por supuesto que no estamos exentos de los errores. Cuando nosotros tenemos errores como hermanos, pues si nosotros buscamos el perdón mutuo, hermanos, ¿qué es lo que va a traer ese perdón mutuo, hermanos? Y ese reconocimiento y el buscarnos lealtad, hermanos.
¿no? Esa lealtad va a ser algo importante, hermanos, pues en esas vidas dañadas, hermanos, y por ahí, bueno, ya no quiero distraerme un poquito más en eso, pero bueno, eso es lo que va a traer como consecuencia, hermanos, la lealtad cuando nosotros buscamos y nos perdonamos mutuamente, ¿no? La otra consecuencia de la desobediencia llega a pesar del tiempo, hermanos. Pues sí, la consecuencia de la desobediencia, hermanos, de la vida del rey David, pues ya está de sobra decirlo, cómo afectó su misma vida, cómo pues pasa el tiempo y esas consecuencias de desobediencia, hermanos, llegan tarde o temprano, ¿no? El tercer punto, los problemas que no podemos resolver en el momento, hermanos, también traen consecuencia más adelante, hermanos. Y eso creo que lo hemos experimentado todos nosotros como personas adultas, hermanos. Aquí, puede ser en nuestras mismas familias, ¿no? De sangre, hermanos, de sangre. Yo he escuchado, pues, familias de hermanos que dicen, yo no le hablo a mi papá o no le hablo a mis hermanos. Podemos ver que, pues, pues no sé, hermano, nos pueden dañar. Yo hace poco hablaba con uno de mis hermanos de sangre y platicaba con él, y cómo entre nosotros somos 6 hermanos, y yo pensaba que de alguna manera, pues sí, todos somos casados y hicimos nuestras familias, pero casi no nos frecuentábamos mucho, hermanos, pero nos hablábamos, o sea, nos mandábamos mensajes, nos saludábamos, y yo pensaba que pues como que estaban bien las cosas, ¿no, hermanos? Pero esa vez que hablé con mi hermano, que por cierto se llamaron, casado él también con una hija, su esposa y su hija, y fíjense, hermanos, que me empezaba a decir que él traía algo, hermanos, él traía algo en su corazón. Dice, es que yo me acuerdo que desde chico y esto y lo otro, y es que yo veo con mis hermanos y caray, yo me puse a pensar y dije, pues no, creo que yo estaba equivocado en mis pensamientos de decir que yo veía normal nuestra relación como hermanos. Y saben que como con esposas, hermanos, pues también se añade algo, ¿no? Porque ya las esposas traen sus pensamientos, sus maneras de ser, de su niñez, y cómo les enseñaron sus padres. Entonces tiene mucho que ver la vida de una esposa, cómo ayuda, y lo vimos también en el estudio de Sansón, como cuando la mujer, cuando le dijeron, tú mujer, investiga cuál es su debilidad de Sansón. ¿Y qué fue lo que hizo la señora esta con la que se iba a casar? Fue y le lloró, hermanos, le rogó. Ay, Sansón, Sansoncito, dime cuál es tu debilidad. ¿No me quieres? No me quieres. Y si no me quieres, si tú no me dices cuál es tu debilidad, es que no me quieres. Y le rogó y le lloró, y eso movió al sentimiento de Sansón. Entonces ahí también hay una enseñanza, hermanos, para los varones, ¿sí? ¿Qué tanto puede? Y no me quiero meter en camisa, como dicen, de 11 varas. Ese es para otro tema. Pero también, hermanos, hay una responsabilidad como varones, como cabezas de hogar, hermanos, y también para las mujeres. La mujer debe ser la mujer idónea, hermanos. La mujer idónea. Entonces, cuando una mujer, hermanos, apoya a su esposo para beneficio de su casa, para beneficio de su iglesia, hermanos, es la mujer idónea, hermanos. Y repito, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero son enseñanzas, hermanos, que podemos vivir al día a día, hermanos. Entonces, volviendo al tema de mi hermano, entonces, yo me equivoqué, hermanos, y dije, pues creo que yo estaba equivocado, y pensaba que estábamos bien como hermanos. Pero hay mucho, hermanos, hay mucho. No, yo no le quiero rascar, hermanos, pero creo que todo esto nos tiene que ayudar, hermanos. Sobre todo como creyentes, y ahorita ya al final lo comento, hermanos. El tercer punto, hermanos, los problemas no resueltos en el momento traen consecuencias más adelante. Entonces, si nosotros podemos vivir una situación en la iglesia o con nuestras familias
un problema, hermanos. Estamos expuestos a esos, hermanos, a tener problemas como personas. No todos somos igualitos, hermanos. Cada quien tiene sus formas de pensar. Fuimos creados de diferentes maneras, hermanos, desde chiquitos, ¿no? Y nuestros padres pudieron habernos criado según ellos su educación, sus costumbres, hermanos. Y eso lo traemos desde chicos. Y cuando ya estamos grandes, traemos pensamientos diferentes. Entonces no todos somos iguales, todos somos diferentes. Como decía en un WhatsApp que nos mandó la hermana Mora, Esperanza Mora, todos tenemos diferentes problemas, diferentes adversidades, diferentes, algo así decía su WhatsApp en un cuadrito que nos mandó. Dice, pero tenemos al mismo Dios. Claro, amén, hermanos, amén. Tenemos diferentes problemas, diferentes gustos, pero tenemos un solo Dios, hermanos, que nos demanda amor, perdón. Creo que eso, hermanos, eso es lo que Dios nos demanda. No nos demanda, pues mira esta familia, pues trátalo así, porque él es así, y aquellos, pues así como tú veas, como tú quieras. Imagínense al Señor diciéndonos eso, pues ay, como tú veas, ¿no? Y, hermanos, la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Y en la oración de Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque enséñanos a perdonar a los que nos ofenden, porque tú nos has perdonado, hermanos. Entonces, si no arreglamos los problemas en el momento, hermanos, vamos a vivir una vida de enojos. Y, hermanos, si no para ahí, porque finalmente el enojo, si un hermano me hizo algo, pues va creciendo y no paramos. Y lo último, hermanos, la perversidad como forma de conducta trae como consecuencias el rechazo aún de los amigos, hermanos. Y sí es cierto. Si nosotros percibimos a un hermano que pues de alguna manera trae una conducta de perversidad y no cambia, y vemos en él constante enojo y esto y lo otro, ¿qué va a hacer, hermanos? Pues nos alejamos, ¿no? Le vamos a dar la vuelta, hermanos, y eso va a hacer que esa persona en un momento dado rechacemos ese tipo de situaciones. Y bueno, estas aplicaciones, hermanos, nos involucran en cómo vivimos, nuestras actitudes, nuestras relaciones como iglesia, y que las consecuencias, hermanos, pueden ser agradables, hermanos, o dolorosas. Las consecuencias, hermanos, de lo que si nosotros vivimos algo, una situación difícil, hermanos, el pedir perdón a mi hermano me puede traer como consecuencia algo agradable, hermano, y un abrazo, y un hermano, somos iglesia, y puede ser agradable y restaurar una relación quebrada, hermanos, ¿sí? O también lo contrario, hermanos, si esto lo dejamos y en nuestro corazón sigue anidando enojo, orgullo, vanidad, en fin, eso puede traernos una consecuencia, hermanos, dolorosa. Hermanos, abierto a sus comentarios, hermanos, abierto a, como siempre, a sus palabras, hermanos. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Esta situación que estamos viviendo de pandemia, ya la hemos comentado, hermanos, tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que ver Dios, el Señor, qué tiene para nosotros, ser diferentes, vivir diferentes, porque, hermanos, no podemos regresar a nuestras iglesias siendo los mismos, o peores, no sé si peores, pero los mismos, hermanos, seguir en actitudes, y el mismo Señor lo dice, ¿no? Si traes ofrenda, pues, hermanos, ponte de acuerdo con tu hermano, porque finalmente Jesús, el novio, viene por su iglesia, y eso viene en el Apocalipsis, viene por su iglesia, y la iglesia somos nosotros, la comunidad de cristianos, de creyentes. No podemos estar viviendo una vida igual, hermanos, porque si no, entonces estaríamos cayendo en una religiosidad. Hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, hermanos, les mando un fuerte abrazo, hermanos, les extraño mucho, y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Estamos orando, siguen las peticiones, hermanos, de personas enfermas, de trabajo, de cuidados, de violencia, hermanos. Seguimos orando, Dios nos socorra, Dios nos ampare, y, hermanos, abierto a sus comentarios, y muchas bendiciones, mis amados hermanos, les amo en el Señor.